Y ahora sí, empezamos. Ok, año nuevo y vienen cosas en la nómina que tenemos que tener en cuenta en lo que es la primera nómina de 2021. Vamos a revisar primeramente los parámetros, principales parámetros, salario mínimo, ¿ok? Incrementos al salario mínimo se da tanto en el área que conocemos como área A o resto del país, como lo que se conoce como la región fronteriza norte. De tener, en este caso, el área A de 123.22 se va a 141.70. En la región fronteriza norte de 185.56 se va a 213.39. Aproximadamente es un 15% de incremento que sufrieron los salarios mínimos. Y estos pues están vigentes a partir del 1 de enero 2021. En la cuestión de la UMA, tenemos algo un poquito atípico. Tenemos desde que empezaron a diferenciarse lo que fue la UMA del salario mínimo en el 2017, es que esta se publica en enero, pero empieza su vigencia en el mes de febrero. Así que ahorita la UMA que está vigente desde febrero de 2020 hasta enero de 2021 está en 86.88. En las próximas semanas probablemente ya se va a publicar la UMA vigente para 2021, que empezará su vigencia a partir de febrero 2021. Y tenemos por otra parte la unidad de medida de mixta, la UMI, ¿sí? Para Infonavit, ¿sí? Esto pues es como una mezcla entre lo que es el salario mínimo y lo que es la UMA. Entonces, dependiendo de que hayas sufrido el menor incremento, este será aplicado a lo que es esta unidad de medida. Y lo curioso es que esto el Infonavit lo publica en su página cuando se publica la UMA, pero a diferencia de la UMA que inicia su vigencia a partir del 1 de febrero, en el caso de lo que es el Infonavit, hace su aplicación desde el 1 de enero, ¿sí? Del ejercicio en curso. Es decir, que si nosotros ya tenemos generadas 3, 4 nóminas, al momento de generar lo que es nuestro pago bimestral, pues tendríamos que hacer un ajuste en las nóminas. ¿Por qué? Porque como esta unidad está vigente desde el 1 de enero, pues lo que nosotros estuvimos reteniendo, ¿sí? Para aquellos créditos que estaban en vez del salario mínimo, pues va a ser diferente a esta unidad de medida. Entonces sí hay que tener esto bien anotado cuando se publique la unidad de medida que es la UMA. ¿Ok? Entonces, tenemos de que si bien el salario mínimo debe usarse para únicamente el pago de salarios, eso quiere decir que algunas prestaciones que en las leyes respectivas, como es en el caso de la ley de ICR o la ley del IMSS, están referenciadas a el salario mínimo, tendríamos que, en ese caso, optar o más bien usar lo que es la UMA. Tal es el caso, por ejemplo, en el límite del aguinaldo exento, de lo que es el límite de la prima vacacional exento, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que para lo que es la zona fronteriza norte, en su momento, que fueron hace dos años, que fue el primer año en el 2019, que surge esa diferenciación de zonas de salarios, eh, ocupa lo que es una franja dependiendo de lo que es la frontera. En este caso, Baja California se encuentra en una parte preferencial. ¿Por qué? Porque ahí se incluyeron tanto los municipios que están colindantes con la frontera, como es el caso de Mexicali, Tecate y Tijuana, ¿sí? Como a playas de Rosarito y Ensenada. Es decir, casi todo su territorio está afecto a esta zona de fronteriza. ¿Ok? Platicábamos que en el caso de la UMA, esto se creó en 2016 y su finalidad es que el salario mínimo solamente fuera usado para pagar el salario mínimo, ¿sí? Y para exclusivamente. Todo lo demás que antes se hacía referencia a la UMA, al salario mínimo, perdón, tendría que hacer referencia a la UMA de ese año en adelante. Se supone que en disposiciones transitorias de ese cambio a la Constitución, todos los reglamentos, todas las legislaciones debían estarse adecuando para sustituir el uso del salario mínimo a lo que es la UMA. Cosa que no ha sucedido, porque si ustedes
un claro ejemplo, la ley de ICR todavía sigue haciendo alusión a lo que son los salarios mínimos. En el caso, por ejemplo, incluso de las multas municipales, no fue hasta como 2 o 3 años después de que se empezó a usar la UMA que hicieron el cambio, ¿no? Todavía en los años, en los primeros años en que surge esta unidad de medida, las multas seguían estando en salarios mínimos, ¿ok? Bueno, entonces, esta problemática, ¿qué dio por resultado? Que organismos como en este caso el H Consejo Técnico del Seguro Social tuvieran que definir por allá a principios de 2017, que fue cuando se empezó a diferenciar lo que es la UMA y lo que es el salario mínimo, ciertos aspectos, ¿sí? En este caso, esos acuerdos que tomaron fue que a partir de esa fecha, ¿sí? Se pusieran ciertos criterios para efecto de lo que es la determinación o el uso de estas unidades de medida. ¿Ok? Parece que tenemos un problemita con la pantalla. ¿Ok? Disculpa, problemas técnicos, pero ya lo estamos solucionando. Okay. Entonces, ¿cuáles fueron los acuerdos que se tomaron en este caso por parte del H Consejo del Seguro Social? Dijeron, ok, para efecto del Seguro Social, el IMSS va a tomar la UMA solamente para ver cuál va a ser el salario mínimo con el que un trabajador se debe inscribir. ¿Sí? Es decir, un trabajador no podrá inscribirse en el Seguro Social por un importe inferior a lo que es el salario mínimo más las partes que lo integran. Es decir, si tomamos la famosa fórmula del salario por 1.0452, es tomar el salario mínimo por 1.0452 y ese va a ser el salario mínimo con el cual se va a considerar la inscripción en el Seguro Social. Y para efecto del máximo ya estamos tomando la UMA, ¿sí? Entonces, el salario base de cotización máximo con el que un trabajador se va a poder inscribir va a ser la UMA por 25, ¿sí? Ese va a ser el salario base con el que vas a poder inscribir un trabajador como máximo. Y aquí también nos dice que en este caso debemos recordar que el salario base de cotización se integra por los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, por gratificaciones, prestaciones, alimentación, habitación, primas, comisiones en especie. Entonces, en este caso, tenemos que considerar que, por ejemplo, en el caso del salario mínimo de la región fronteriza norte, esos 213.39 tendríamos que multiplicarlo por el factor de integración. En este caso, si pagamos lo que es las prestaciones básicas de ley, entonces solamente lo multiplicarías por 1.0452 y en este caso tendrías el salario mínimo con el cual se podría inscribir dentro de lo que es la región fronteriza norte. Si estamos en lo que es el resto del país, que vamos a poner que es la zona A, ¿sí? Tomarías el salario mínimo 141.70 por 1.0452 y tendríamos que en ese caso el salario base de cotización mínimo para inscribir un trabajador sería de 148.10. Hay que recordar que estamos aquí tomando el ejemplo de un trabajador de nuevo ingreso. Si tú tienes diferentes prestaciones, por ejemplo, más días de aguinaldo, mayor prima vacacional, ¿sí? O tienes un trabajador que ya tiene más de un año, ¿sí? Tendrías que integrarlo en base a esas condiciones, ¿no? De acuerdo a las prestaciones que le tocarían. Ahora, ¿qué conlleva el hecho de que ustedes paguen solamente el salario mínimo? Ok, para efecto del Seguro Social, si tú nada más pagas el salario mínimo, esto conllevaría a que el patrón tenga que pagar las cuotas que en teoría le corresponderían al trabajador,
¿sí? Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero esto entonces nos da a entender que entonces necesitamos inscribirlo con un salario superior al salario mínimo general. Y esto me decía un cliente, oye, ¿cuánto es más que un salario mínimo general? Es decir, estamos en la frontera norte. El salario mínimo general a partir de enero de 2021 es 213.39. Entonces, si yo, patrón, inscribo y le pago a mi trabajador un monto de 213.40, es decir, un centavo más que el salario mínimo general vigente, ¿ya no tendría que yo absorber las cuotas? Pues en teoría sí, ¿sí? Porque así esto lo deja muy claro, que solamente cuando los trabajadores reciban como cuota diaria el salario mínimo, ¿sí? O sea, igual al salario mínimo. Entonces, si es mayor al salario mínimo, aunque sea un centavo, ya no aplicaría esta disposición. Vamos a ver un ejemplo con lo que es el salario del resto del país, que vamos a conocer como salario zona A. Tenemos que en el año 2020 su salario mínimo general era en 123.22, entonces un trabajador de nuevo ingreso se inscribía con un salario base de cotización de 128.59, eso equivalía a un salario mensual de 3.696 y eso conllevaba a que las cuotas patronales fueran de 1.131.95, incluyendo el Infonavit, y las cuotas que debían corresponder al trabajador, que eran 92.99, esas cuotas las tenía que pagar el patrón, es decir, el patrón tendría que absorber el costo de los 1.224.94 por cada trabajador. ¿Qué pasa ahora en 2021? Se incrementa el salario a 141.70, eso nos da que el salario mínimo para cotizar sea 148.10 y un salario mensual de 4.251. Bueno, las cuotas calculadas en base a esto arrojaría para la parte patronal, incluyendo Infonavit, 1.220.88, para el trabajador 106.93 y como solamente le estás pagando el salario cuota diaria igual al salario mínimo, pues eso lo tendrá que absorber el patrón, ¿sí? Y por lo tanto tendría que pagar 1.327.81 por cada trabajador que tenga registrado con salario mínimo, ¿sí? Esto, como les digo, considerando un trabajador que es de nuevo ingreso, o sea, que tiene menos de un año, que son 6 días de vacaciones, con una prima vacacional del 25% y días de aguinaldo equivalente a 15 días. ¿Ok? Eso quiere decir que por el solo hecho del incremento del salario mínimo, la carga patronal se incrementaría en 102.87 por cada trabajador. Si nos vamos a lo que es la región fronteriza norte, el año pasado el salario mínimo estaba en 185.56, lo que da un salario base de cotización de 193.95 y un salario mensual de 5.566.80. Las cuotas patronales, incluyendo Infonavit, eran 1.432.05. Las cuotas que debiera pagar el trabajador fueran 140.03, pero por ganar un salario cuota diaria igual al salario mínimo, pues esa parte la absorbe el trabajador y pagaba 1.562.08. Para 2021, al incrementarse el salario mínimo a 213.39 en la región fronteriza norte, eso nos da que el salario mínimo para cotizar serían 223.04, un salario mensual de 6.400.70 y las cuotas patronales, incluyendo Infonavit, se van a 1.566.03. Esto, más la parte que debiera pagar el trabajador, que va a ser absorbida por el patrón, serían 1.127.06, es decir, un incremento de 154.98 en la carga social de un año a otro. Entonces, la recomendación es que en todo caso se aumente el salario al menos un centavo, ¿sí? Para que no tenga que el patrón absorber las cuotas del seguro social, las cuotas que en teoría debiera corresponder al trabajador, pero como su salario cuota diaria es igual al salario mínimo, pues se las tendría que absorber el patrón. ¿Ok? En un criterio yo más conservador, yo no me voy por el centavo, yo me voy más por redondearlo en este caso, su salario cuota diaria, manejarlo al menos en 214 pesos. Pero
vuelvo a hacer la aclaración y que me hizo mi cliente y es muy válido. O sea, un centavo, si tú le pagas 213.40, ¿es mayor al salario mínimo? Sí. ¿Cuánto? En un centavo. Entonces, al ser mayor al salario mínimo, ya no aplicaría el hecho de que el patrón tuviera que absorber las cuotas del seguro social. Aquí entramos en una problemática con la cuestión de los avisos. ¿Por qué? Porque si yo incremento los salarios, sí, yo tengo que presentar un aviso, avisar al Seguro Social que estoy incrementando salarios. Pero ahorita, pues tenemos una combinación. ¿Por qué? Porque tenemos, en este caso, si yo incremento el salario, la cuota diaria, pues es una obligación de presentar el aviso ante el Seguro Social. Tengo 5 días que se vencen, en este caso son días hábiles, se vencen el día 8 de enero, es decir, este próximo viernes, pero aparte tengo que presentar mis avisos de modificación de salarios por las percepciones variables que pagan mis trabajadores en noviembre y diciembre, ¿sí? Sousa, ¿tengo que presentar 2 avisos? No, se presenta un solo aviso. ¿Por qué? Acuérdense que su salario base de cotización se forma por el salario de cuota diaria, las partes integrantes de percepciones, en este caso, prima vacacional y aguinaldo, más, en todo caso, las percepciones variables que se obtenido en el bimestre anterior. Entonces, presentas un solo aviso tomando en consideración el efecto del incremento del salario de cuota diaria más las partes variables. ¿Ok? La problemática que se presenta en estos casos y que se ha presentado en los años anteriores es que de acuerdo a lo que es el artículo 55 del reglamento para lo que son la afiliación, clasificación de empresas y fiscalización, nos dice en su artículo 55, el instituto aplicará de oficio las modificaciones originadas por el cambio en los salarios mínimos generales, adicionando, dice, los porcentajes mínimos establecidos en la ley de trabajo para prima vacacional y aguinaldo. Para aquellos trabajadores, ojo, que reciban las prestaciones mínimas y tengan un año o menos de antigüedad al servicio del patrón que lo tiene inscrito. Es decir, el salario va a ser modificado por parte del seguro cuando al 31 de diciembre su salario cuota diaria fuera menor a un salario mínimo vigente a partir de 2021 y sus prestaciones sean las de ley y el trabajador, o sea, la fecha de alta del trabajador a la fecha de la modificación tenga menos de un año de antigüedad, ¿sí? Y es entonces cuando se presenta una problemática porque cuando nosotros queremos presentar las modificaciones en algunos casos te marca que ya existe un, una modificación presentada con esta fecha y es que el Seguro Social no te deja presentar 2 avisos de modificación por la misma fecha, ¿sí? Entonces, en contrario censo, ¿cuándo entonces yo como patrón tengo la obligación de presentar los avisos? Bueno, en el caso del que el trabajador perciba un salario mínimo profesional, en los casos que el aumento que estés haciendo en la cuota diaria sea superior al salario mínimo general del área correspondiente, cuando la prima vacacional y el aguinaldo sean superiores a los de la ley, es decir, para aquellos casos en que el patrón te paga 30 días de aguinaldo y una prima vacacional del 30%, que son muy buena onda, en esos casos tienes el patrón como obligación presentar el aviso de modificación del salario base de cotización, ¿sí? Y cuando el patrón tenga en su primer año de servicio, pero tenga derecho a más de 6 días de vacaciones. Cuando el trabajador tenga más de un año de antigüedad, cuando el trabajador reciba otras prestaciones que integren el salario base de cotización. Oye, se usa como en qué casos. Bueno, ¿qué pasa si yo a lo mejor le doy un bono de puntualidad y asistencia, pero este excede el 10% del salario base de cotización y entonces, pues eso lo tiene que integrar? En el caso, por ejemplo, que tenemos vales de despensa, pero no cumplimos con el límite. O sea, ¿sabes? Yo no me voy al 40% del valor de la UMA por semana, yo me voy a un 50, un 60%. En esos casos, pues tendría que presentar yo un aviso de modificación por parte del patrón. Hay que tomar en cuenta
que al no verse todavía publicada la UMA, ¿sí? Que va a entrar a partir de febrero, esto ahorita no nos afectaría en el tope máximo. ¿Por qué? Porque ahorita la UMA que estás con la que se está cotizando es la UMA publicada el año pasado, vigente desde febrero a enero 2021, y por lo tanto no nos va a afectar ahorita en enero, pero cuando se publique la UMA para el 2021, en febrero tendríamos que presentar los avisos para aquellos trabajadores que ganan más de 25 UMAS. ¿Ok? Me están aquí comentando que no se escucha. ¿Me pueden indicar nada más, por favor, si me están escuchando? Por favor, ahí en el chat se me pueden poner si están escuchando. Perfecto, ok. Bueno, hay que checar ahí la conexión de sus micrófonos para ver si probablemente sean cuestiones internas. ¿Ok? Bueno, continuando. Entonces, en esos casos es una manera en que el padrón tendría que presentar la modificación de salarios. ¿Sí? Y aquí es muy importante, nóminas. ¿Sí? Cuando los días empiecen a partir del 1 de enero, ¿sí? Hay que actualizar los parámetros, ¿sí? Porque en este caso vamos a tomar el ejemplo de la nómina que inició el 27 de diciembre, si mal no recuerdo, ¿sí? Y terminó el día domingo 3 que fue la semana del 28 de diciembre de 2020 y finalizó lo que es el domingo 3 de enero de 2021. En este caso es bien importante que tanto en sus nóminas, en sus programas de nóminas como en el SUA, alimenten los parámetros con el nuevo salario mínimo. ¿Por qué? Porque vamos a tener supuestos de los días del 28 de diciembre al 31 de diciembre y cálculos del 1 al día 3 de enero. Entonces, en esos casos debemos de actualizar en sus sistemas de nómina estos parámetros. Y pues eso hay que presentarlo a través de lo que es el ICSE, ¿sí? Y tener cuidado en aquellos casos con trabajadores que tienen una antigüedad menor a 1 año, porque se puede presentar ese error de que el sistema registre como un error la presentación de esos avisos porque el Seguro Social ya hizo la actualización de esos incrementos de esos salarios en forma automática, ¿sí? Y les va a presentar un error, creo que era el 056, que dice que ya tiene modificación de salario con la misma fecha. Entonces, aquí hay una situación. En mi caso, yo ya presenté el día de ayer con unos clientes modificación de salarios y me las fueron aceptadas, no me los rechazaron, y fueron precisamente modificaciones por incremento por el cambio del salario mínimo general. Ahí se presentaron incrementando 215 pesos el salario cuota diaria y sí nos lo aceptaron. Pero el año pasado nos tocó el caso con algunos clientes que fueron rechazados y tenemos entonces dos caminos que podemos hacer para poder arreglar ese tipo de situaciones. El primero y más fácil, ¿sabes qué? Presenta los avisos con fecha 2 de enero de 2021 en el ICSE, pero en el SUA, cuando registres los cálculos, los vas a hacer aplicándolos desde el 1 de enero. Igual caso para el sistema de nóminas, ¿sí? Entonces, esto nada más para efecto de eliminar lo que es el error de presentación. Otro es que tengas que presentar una aclaración, ¿sí? De movimientos afiliatorios, ¿sí? Y en ese caso, hay que presentarlo pues, en forma inmediata entre los 5 días. Vas a tener que agregar el archivo TXT de las modificaciones del salario y vas a agregar un escrito libre en original de copia que contenga nombre, denominación o razón social del patrón y en su caso de representante legal, número de registro patronal, domicilio para recibir notificaciones, ubicación del centro de trabajo, lugar y fecha en que se realiza la solicitud y el motivo de la petición. Anexar también la tarjeta de identificación patronal, la constancia por expedido por el Seguro Social donde te rechazaron los movimientos,
¿sí? Y el archivo TXT, ¿sí? Y en ese caso tendrías que presentarlo en lo que son las oficinas administrativas. Por efecto de la pandemia, pues yo aquí lo que les sugiero, que en todo caso, si se les llegara a presentar ese problema, era que presenten los avisos, pero con fecha 2 de enero para efectos del ICSE, pero vuelvo a repetir, pero para efectos de SUA, para nómina, todo, el efecto va a ser desde el 1 de enero. ¿Ok? Y hay casos especiales, por ejemplo, aquellos trabajadores que tienen semana o jornada reducida, hay que estimular, hay que tomar en cuenta que el mínimo que pueden cotizar es un salario mínimo, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta también la modificación para ese tipo de trabajadores, semana y jornada reducida, ¿ok? Y para efecto del Infonavit resulta, para aquellos créditos que estaban en vez de salario mínimo, pues que ellos, sus consejo también tomó el acuerdo y ellos lo que tienen es una unidad mixta, ¿sí? Lo que llaman UMI, y en este caso, eso como les vuelvo a repetir, se va a publicar una vez que el INEGI publique la UMA para 2021 y hagan el comparativo del incremento del salario mínimo contra el incremento de lo que es la UMA y van a sacar esta unidad de medida para Infonavit, mixta para Infonavit. Entonces, aquí nada más, vuelvo a repetir, el detalle, diría Cantinflas, es que el Infonavit considera esa unidad, independientemente de la fecha en que la publique, vigente desde el 1 de enero. Entonces, aquí nada más aguas para que antes de terminar el bimestre hagan los ajustes necesarios en las retenciones de los créditos de los trabajadores que tengan en veces el salario mínimo. ¿Ok? Esto es para efectos de lo que es IMSS Infonavit. ¿Cuál es el efecto de incrementos en el ICR? Bueno, aquí tenemos el detalle de que el artículo 96 nos dice que no se va a efectuar la retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Y ojo, aquí, a diferencia del Seguro Social, que nos decía que tuvieran el salario cuota diaria e igual al salario mínimo, aquí nos dice que perciban, ¿sí? Un salario mínimo. Es decir, si tú a ese trabajador tiene un salario cuota diaria del salario mínimo, pero gana premio de puntualidad, premio de asistencia, ¿sí? Ya no está percibiendo solamente un salario mínimo y por lo tanto sí va a ser sujeto de retención. Esa es la diferencia respecto a IMSS. IMSS nos habla de cuando el trabajador perciba como salario cuota diaria el salario mínimo, el patrón absorbe las cuotas. Aquí es cuando el trabajador perciba únicamente el equivalente a un salario mínimo general, ¿sí? Entonces ahí hay que estar al pendiente. Entonces, en aquellos casos que solamente ganen un salario mínimo, es decir, 141.70 para la zona A o 213.39 para la región fronteriza norte, en esos casos no debe haber retención de ICR. Oye, Sousa, pero ¿qué pasa si en anual, como fue el caso del año 2020, aquellos trabajadores que solamente ganaban un salario mínimo, percibían solamente un salario mínimo, no se les hacía retención, pero cuando llega el ajuste anual de sueldos y salarios, ¿sí? Pues ya el trabajador no percibió solamente un salario mínimo. ¿Por qué? Porque le pagaste aguinaldo, le pagaste las vacaciones, primas vacacionales, y luego muchas veces inclusive el trabajador percibió el cobro de las vacaciones, pero trabajó esos días y aparte pues le pagaste salario. Entonces ya no percibió solamente un salario mínimo. Y entonces cuando se hace el ajuste anual por sueldos y salarios, le está considerando una retención que entonces ahorita te están pegando de gritos a los trabajadores porque dicen, oye, nunca me tuviste en el año y ahorita me estás reteniendo en esa nómina. ¿Por qué? Y son 20, 40, 100, 200, 500, 1000 trabajadores. El explicarle esa situación, pues te va a quitar mucho tiempo. Entonces, vuelvo a repetir, aquí siempre es pagar más de lo que es el salario mínimo y hacer la retención correspondiente. ¿Ok? Pregunta importante que me han estado haciendo. Sousa,
¿Qué pasa con las tarifas 2021? O sea, se supone que se debían de actualizar. ¿Por qué no están todavía? ¿Ok? Y hay que recordar que lo que es el artículo 152 de la ley de ICR en su primer párrafo establece que cuando la inflación observada acumulada desde el último mes que se utilizó, se actualizaron las cantidades y en eso incluyeron la anual y lo que son las tarifas para la retención mensual, exceda de un 10%, se van a actualizar, ¿sí? Es decir, si nos vamos a la inflación de 2018, fue un 4.83%. La inflación de 2019 fue un 2.83%. Y al mes de noviembre ya iba un acumulado de 3.33%, nos da un 10.99%, es decir, ya debe el gobierno de actualizar las tarifas, dado que la última actualización viene desde diciembre de 2017, que fueron cuando se cambiaron las tarifas en lo que es el anexo 8 de la miscelánea fiscal para 2018, ¿sí? Y desde entonces no se ha actualizado. Bueno, ¿por qué no se habrán actualizado todavía? Ya estamos en la primera semana y el SAT no ha publicado el anexo 8. Hay un pequeño detalle, colegas. En el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, en su segundo párrafo, nos establece: en los casos en que las leyes fiscales así lo establezcan, a fin de determinar contribuciones y sus accesorios, se aplicará el Índice Nacional de Precios del Consumidor, el cual será calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y, ojo, se publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros 10 días del mes siguiente al que corresponda. Es decir, todavía no tenemos el INPC del mes de diciembre. Por lo tanto, la autoridad tiene, para mayor seguridad jurídica, esperar a que ya sea publicado para tener el valor ya definitivo de 2020, ¿sí? Y ver si en todo caso sí se excedió la inflación en esos 3 años en más de un 10%. Aquí nada más, con eso de que el gobierno tiene otros datos, no vaya a ser que por obra y mágica y magia de Santa Claus ahora en diciembre, pues actualicen y resulte que la inflación acumulada sea mayor al 2 ¿qué? Serían como 50 y la inflación acumulada sea menor al 10%, ¿no? Que jueguen con los números y pues que sigan sin actualizarse las tarifas. Esperemos que esto no suceda, ¿sí? Y estamos deseando que pronto se publique el INPC del mes de diciembre, ya se tenga entonces sí la certeza jurídica de lo que fue la inflación por respecto al año 2020 y entonces la autoridad tenga que publicar en el anexo 8 ya las tarifas actualizadas. ¿Cuáles tarifas? Todo lo que tenga que ver con la determinación de impuestos, tanto forma mensual como en ese caso la declaración anual. Entonces, ahí tenemos que estar atentos a lo que suceda en los próximos días en esa situación. ¿Ok? Y Sousa, ¿qué va a pasar con la tabla de subsidio de empleo? ¿Se actualiza? Pues, ¿qué creen, colegas? No se actualiza. ¿Cuánta maldad por parte del SAT? Resulta que el artículo 10º transitorio de la ley de ICR, que regula el subsidio para el empleo, no establece disposición alguna para que se actualice dichas tablas del subsidio del empleo. Es decir, va a haber un incremento en las tablas de ICR, en las tarifas, que esperamos que así sea, pero vamos a seguir utilizando la misma tabla de subsidio del empleo, ¿sí? Y esta tabla, pues, fue una herencia de cuando se estaba el crédito al salario y, pues, ya ahorita ya es prácticamente, pues, ya inoperante, ¿no? Ya son más de algunos años, pues ya esa debiera de actualizarse, nada más que no hay un mecanismo que contemple el hecho de la obligación de que se pueda actualizar. Tendríamos que apegarnos a la benevolencia de nuestros gobernantes, nuestro presidente, junto con lo que es el poder eh, de los Cámara de Representantes y en ese caso el presidente y actualizaran esa tabla. Pero como les digo,
a diferencia de las tablas de ICR, no hay una disposición que obligue a actualizar a esa tabla. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a entrar entonces ahora sí a la sección de preguntas y respuestas. Si la que tenga alguna duda, por favor, ya sea a través del chat o pueden activar su micrófono y hacer la pregunta correspondiente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿O todo quedó muy claro o no se entendió nada? Dani, Ajá, dime. entonces ahorita no conviene incrementos de sueldo hasta que saquen las tarifas. Bueno, si lo ves desde el punto de vista que tu trabajador gana más al salario mínimo de la región fronteriza norte, en este caso pues, estamos aquí en Mexicali, San Luis y alrededores, pues no te convendría ahorita presentar el aviso de modificación de salario. Solamente tendrás que presentar modificaciones de salarios por aquellos trabajadores que al 31 de diciembre de 2020 ganen menos de lo que es el salario mínimo general ahora para 2021. Es decir, que el trabajador gane menos de 213.39 al 31 de diciembre y pues tengas que presentarlo ya no porque quieras, sino por obligación. ¿Sí? Pero sí tienes que tener cuidado para que actualices los parámetros en tu sistema de nómina y se actualicen en su caso los parámetros para lo que es el pago del SUA del mes de enero. ¿Ok? Okay. ¿Alguien más? Si son tímidos y no quieren abrir su micrófono, igual lo pueden poner en el chat para darles respuesta. Buenas tardes, contador. María de Jesús López. Buenas tardes, María Jesús. ¿Tus órdenes? Gracias. Me quedó muy claro el tip que nos diste para la obligación, porque recordemos que es una obligación, no es opcional si queremos modificar o no el salario mínimo para aquellos empleados que estén registrados ante el IMSS con un salario mínimo. Muchas gracias. Sin embargo, precisamente a través de esta obligación nos topamos con las tarifas famosas, que ya escuché toda tu argumentación sobre si probablemente nos actualizan o no nos actualizan las tarifas para efectos de ICR. Pero, por ejemplo, yo tengo la obligación, un ejemplo concreto, ya presenté la modificación al IMSS del salario mínimo, pero mi sistema de nóminas me está reteniendo ISR. ¿Qué hago con esa retención que me hace el sistema de nóminas? IMSS efectivamente no me lo retiene, pero sí me retiene ISR. ¿Qué recomiendas hacer con ISR que está reteniendo el sistema de nóminas? Ok, gracias. Aquí en ese caso, María de Jesús, creo que lo que tendrías que hacer es ponerte en contacto con tu asesor en sistemas. ¿Por qué? Una, revisar que tengas tu sistema actualizado, porque más en lo que va final y inicio de ejercicio, muchas veces esos tipos de procesos, si tú no tenías ese problema en 2020 y tenías la misma situación, probablemente entonces sea situación de programación de tu sistema. Entonces, aquí hay si tus asesores de sistemas no te lo puedo arreglar porque es cuestión del sistema, entonces aquí habría la posibilidad de que tú modificaras manualmente lo que es el cálculo para arrojar el cálculo en ceros. ¿Sí? Si tu sistema te lo deja timbrar de esa manera, pues con eso lo arreglarías. Aquí nada más va la situación que comentaba de si no tuvieses el problema con los trabajadores ahora en diciembre, cuando hiciste el ajuste anual por salarios, que te saliera un ICR. Entonces, muchas veces es preferible que te retengan poquitos en esta nómina, pero al momento de que lo apliques para el cálculo anual, te quede al trabajador un saldo a favor. Entonces, hay que evaluar. Pero en primera situación es ir con tu sistema, con tu asesor de sistemas, ver si tienes la última actualización y en todo caso que él revise los parámetros para ver si hay alguna fórmula que venga por error, en el caso de ahorita por el incremento de salarios, y que te esté arrojando esa retención que no debiera de efectuar. No sé si quedó contestada, contadora. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Muy amable como siempre. Gracias. Nada.
Aquí Leticia nos pregunta, si un trabajador con el mismo sueldo del año anterior, con la nueva tarifa pagará impuesto en el 2021. Pues primeramente, Leticia, tendríamos que ver que realmente se actualicen las tarifas. Y claro, si se actualizan las tarifas, sí es muy probable que pague menos ICR en 2021. ¿Por qué? Porque al momento en que se incrementan las tarifas, probablemente si tú lo tenías en un rango con las tablas que están actualmente vigentes y resulta que ahora al momento de incrementarse las tarifas baja a un nivel inferior, pues su tasa de retención va a ser menor. ¿Sí? Entonces es muy probable que sí, que en algunos casos al momento de que se actualicen las tarifas le salga menos ICR a retener. ¿Alguien más? No sé si acabo de contestar la pregunta, Leticia. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Hola Dani, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, Oscar, adelante. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, yo nomás tengo la duda de cuando publiquen la UMA para 2021, que nosotros vamos a presentar las modificaciones de salario de salarios topados con fecha 1 de febrero. Efectivamente, ¿por qué? Porque a diferencia del salario mínimo que está vigente a partir del 1 de enero, la UMA entra en vigor a partir del 1 de febrero. Entonces es a partir del 1 de febrero cuando ya se ha publicado la UMA para 2021 que tenga un efecto en el salario base de cotización. Ok, entonces sería enero presentarlo con la UMA del 2020 y el pago bimestral sería una combinación de las dos, ¿verdad? Mira, vamos a ponerlo de esta forma. Ahorita en enero vas a presentar solamente modificaciones si tu salario es inferior al mínimo de los trabajadores o en el caso de que tengas percepciones variables que hayas pagado en noviembre y diciembre y que te afecten como percepción variable el salario base de cotización. En todos los demás casos que tus trabajadores ganan más de 213.39 pesos y no recibieron percepciones variables, ahorita en enero no presentas modificación de salarios. En febrero, cuando se publique la UMA, vigente a partir del 1 de febrero de 2021, vas a presentar modificación en aquellos casos donde su salario base de cotización esté topado con 25 UMAs. Entonces, en ese caso, pues ahorita en enero tú no presentaste nada de esos trabajadores, salvo que hayan, no, y aunque tuvieran prestaciones variables, si lo tienes topado a 25 UMAs. Entonces, a partir del 1 de febrero presentarías el aviso por modificación, ahora 25 UMAs en base a la UMA vigente a partir del 1 de febrero de 2021. Ok, ¿Sí? vale, gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más? ¿Nadie tiene más dudas? Bueno, en este caso, quiero comentarles que también está pendiente la obligación para aquellos patrones, si no hicieron ustedes el ajuste anual de sueldos y salarios, ¿sí? La recomendación que los hagan en las primeras nóminas de enero. Acuérdense que si sale una diferencia a pagar, su obligación es enterarla a partir de, vamos a ver, el día 15 de febrero, ¿sí? Entonces, en estricto sentido, ustedes en la última nómina de diciembre debieron de haber hecho el ajuste anual por sueldos y salarios. Y ojo, es sobre salarios pagados en 2020. Si ustedes tuvieron semana de fondo y la nómina de la última nómina de diciembre de vengada, la están pagando ahorita en 2021, esta nómina ya debería ser la primera nómina para efecto de 2021. Sí, hay que volver a recordar que las obligaciones de retener se basa a la fecha de pago. Sí, es la misma problemática que tenemos con el ajuste mensual del subsidio al empleo. Sí, en este caso, para el ajuste mensual del subsidio al empleo, toma las nóminas que pagas dentro del mes, independientemente de cuándo se devenguen. Y en ese caso, ajuste anual, sueldos y salarios,
lo debieras hacer lo dices de haber hecho en la última nómina que se pagó en 2020, ¿sí? Entonces, ojo, ¿sí? Si ustedes tienen semana de fondo y la estás pagando ahorita en esta semana, ya esa nómina para efectos fiscales debiera de considerarse como la primera nómina de 2021. ¿Sí? Porque si no, acuérdense, ya desde el año pasado, y creo que ahorita el día de hoy se liberó ya el formato de declaraciones anuales para personas morales, la parte de sueldos y salarios se llenó en base a lo que es los XML timbrados y tomando como referencia fecha de pago. Si ustedes consideran males en base a lo devengado para efecto del pago de contribuciones, ¿qué va a ocurrir? Que cuando se presente el anual, pues va a haber una diferencia en los datos prellenados de sueldos y salarios y lo que ustedes se enteraron, ¿sí? Y eso lo pueden verificar actualmente dentro de lo que es el visor de nóminas, que por fin, después de estar insistiendo por parte de los síndicos y diversas agrupaciones de profesionistas y de patrones, ahora en diciembre quedó liberado, ¿sí? Entonces, recuerden eso, ¿sí? Afortunadamente, sale otra vez la regla miscelánea que establece la facilidad. Si ustedes tienen nóminas 2020 y que haya necesidad de corregir, ustedes pueden cancelar y retimbrar sus nóminas a más tardar el último día de febrero de 2021, ¿sí? Nada más acuérdense que en esas nóminas tendrán que referenciar, o sea, incluir el tipo de relación 04, sustituciones CFI previos y relacionar los CFI que cancele, ¿sí? Y en este caso, no equivocarse con las fechas de pago porque deberán señalar la fecha en que lo apagaron en 2020. ¿Sí? Entonces tenemos estas situaciones respecto a lo que es el ajuste anual por sueldos y salarios y lo que van a hacer sus XML para sus gastos de nómina en anual de personas morales y también de personas físicas. ¿Ok? Bueno, en este caso, pues esta es la primera plática, es un proyecto que teníamos desde el año pasado de hacer sesiones al menos una o dos veces al mes sobre temas de actualidad. En este caso, consideré que era muy importante ese tema de nómina al ser la primera semana oficial de 2021 y que había muchas dudas respecto al efecto de los salarios mínimos y el efecto de las tarifas, que muchos, incluso algunas páginas de algunos periódicos o páginas empresariales o fiscalistas ya la están publicando la actualización de la tarifa sin estar todavía publicada de forma oficial. Y vuelvo a repetir, aquí espero que no vayan a hacer alguna jugada en el INPC de diciembre que resulta que la inflación en los 3 años va a ser inferior al 10%, ¿no? Esperemos que sus otros datos sean congruentes con la realidad y que se actualicen las tarifas, ¿sí? Esperando en los próximos días se publique el anexo 8 y una vez que ya se cuente verificado con el INPC de diciembre, pues podrás utilizar. Y aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, que va a haber unas diferencias en respecto a las nóminas, porque en la última nómina que pagues, si se publica la tarifa, pues vas a tener que ajustar lo que tuviste reteniendo en las primeras nóminas que era cuando que se hizo utilizando las tarifas de 2020, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes de que en la última nómina pues va a haber una diferencia de impuesto. Lamentablemente, acuérdense que mensualmente el único ajuste permitido es el del ajuste del subsidio al empleo. Si te retuvieron de más, no hay un procedimiento mensual para ajustar, ¿sí? Al menos ese fue el criterio de la autoridad en una de las reuniones con los síndicos del contribuyente, donde especifican claramente que solamente el ajuste mensual era el correspondiente al subsidio al empleo. ¿Ok? ¿Ninguna duda, comentario? Daniel, fíjate que yo tengo una situación. Uh-huh. Mi última nómina termina con fecha 3 de enero. Uh-huh. Nosotros la pagamos el 30 de diciembre. Entonces, al momento de timbrar, la timbramos precisamente el día 3 de enero. Yo traigo la duda si esa nómina le va a aparecer a los trabajadores
dentro de el prellenado de su declaración, o se va a considerar como fecha 2021 por el timbrado. Por el timbrado, ok. Vuelvo a repetir, en el caso de nóminas lo que manda es la fecha de pago. Tu nómina, estoy aquí ahorita tratando de localizar la regla que dispone. Tu nómina se devengó al 3 de enero, pero la pagaste en diciembre de 2021, esa nómina lo debiste de considerar como nómina de 2020, 20. ¿sí? Señalando la fecha de pago de 2020, ¿sí? Y tú la timbraste en 2021, pero acuérdate, les voy a compartir aquí ahorita en pantalla. Así que tenemos 5 días para timbrar, ¿no? Ajá, dependiendo, acuérdense, del número de trabajadores, ¿sí? Pues tienen los días para timbrar. Si es de 1 a 5 trabajadores, tienen 3 días adicionales. Si son de 51 a 100, tienen 5 días. Entonces, mientras que tu fecha de pago haya seleccionado la correspondiente a 2020, esa nómina se debe considerar para efecto de 2020. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, 32 trabajadores. Tendría 3 días hábiles. 3 días hábiles. Entonces, si tú pagaste, en este caso, el día 29, me comentabas. 30 de diciembre. El 30 de diciembre, 31 fue hábil, el día primero fue inhábil, y ya nos vamos hasta los 3 días se te vencían el día de hoy, 5 de enero. Por lo tanto, si la timbraste el día de ayer, estás dentro del plazo. Ok. ¿Sí? Bien. Aquí nada más está el eterno dilema de que la fecha del comprobante pues va a corresponder a 2021 y no a 2020, pero como les vuelvo a repetir, la nómina, la obligación en el artículo 96 de la ley de ICR nos establece la obligación de la retención en el momento en que pagues la nómina. Sí, déjenme por aquí, voy a... Ok, gracias. Aquí les voy a volver a compartir. Vamos a ver el artículo 96. Ok, aquí dice. Quienes hagan pago por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales. Ojo, quienes hagan pagos. ¿Ok? Dice, la retención se calcula aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes calendario, la tarifa. ¿Ok? Entonces, por eso, como les vuelvo a repetir, la que manda es la fecha de pago. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Ok? Bueno, por mi parte quiero agradecerles el tiempo que se tomaron para afilar el hacha, como yo lo llamo, el hecho de como cualquier profesión, tenemos que estarnos actualizando. Esta grabación lo voy a subir al canal de YouTube, CP Daniel Sousa Vázquez, ahí lo van a poder visualizar. Les voy a mandar un aviso ya cuando esté subido en el canal de YouTube. Y espero pues, que haya sido de utilidad. Sé que todavía va a haber dudas. Vamos ahora sí que esperar el INPC de diciembre para ver si la autoridad se digna ya de actualizar las tarifas. Y pues eso pues, nos va a afectar también nuestros procesos de nómina. Esperemos que así sea, ¿no? Estamos en un año electoral, entonces yo creo que sí debe de hacerlo, porque al tener menores retenciones de los trabajadores, pues son votos seguros para el partido, ¿no? En el poder. Por mi parte, pues vuelvo a repetir, solamente agradecer, estamos a las órdenes. Pues voy a repetir la página de Facebook, ¿sí? Asesoría y capacitación de Sousa. Tenemos el grupo de Club de Estudios Fiscales Prácticos y el canal de YouTube CP Daniel Sousa Vázquez. Y en las próximas semanas, pues estaremos ahí también mandando esta invitación para las próximas pláticas. Tenemos el proyecto
que esperemos se logre de nuestro curso de reforma fiscal y miscelánea fiscal para la siguiente semana. Estaré enviando la información al respecto. Por mi parte,